Ok. Muy bien, señores Arias. Asimbaya. Presente. Esperen un ratito. Espérenme un ratito, jóvenes. Ya, gracias. Señora Simbaya, sí está aquí. Ahora ya les escucho. Sí, presente. Por alguna razón que desconozco, se desconfiguró el audífono y no les estaba escuchando en ningún lado. Y se debe valer que les escuche también. Carrera. Carrión. Presente, Inge. Gandro. Presente, ingeniero. Correa. De Castro. Presente, ingeniero. Espinosa. Fuertes. Presente, Inge. Gamboa. Presente. Granizo. Presente. Guachamín. Presente. Guaña. Presente. Wingla. Presente. Maldonado. Presente. Martínez. Presente. Llano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Ilco. Presente, Inge. Pistala. Rivera. Sánchez. Sosa. Presente, Inge. Buenos días. Estoy. Días. Estoy Rivera. ausente. Ya. Gracias, señor Rivera. Torres. Presente. Gutiérrez. Y Vilema. Buenos días con todos. Solo algo para recordarles. Esto del internet es un poco religioso, entonces a veces está, a veces no está. Es como nuestras clases virtuales, es como la Ouija. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿estás entre nosotros? Ah, entonces, si en algún momento me dejan de escuchar o se comienza a ver borroso la presentación o se oye entrecortado, por favor avísenme para ver qué está sucediendo. Si es desde mi lado, si es de la plataforma, si es desde su lado, lo que sea. ¿Sí? La cosa es tratar de resolverlo de tal manera que siempre podamos tener la mejor calidad y aparte también porque si se ve bien si se ve bien en vivo, se va a ver bien en el video, digamos. Pongámoslo de esa manera. Bien. Entonces, la clase anterior, el día jueves, habíamos estado hablando justamente sobre los circuitos en serie y habíamos dicho que los circuitos en serie eran unos circuitos específicos en los cuales, en donde sí, las cargas estaban conectadas una a continuación de otra, sí, eso es lo que nosotros veíamos. Pero lo que nosotros podíamos definir como un circuito en serie es que era un circuito en el cual la corriente no se dividía en ningún momento, ¿sí? En ese sentido, nos habíamos dado cuenta que lo que se dividía era la cantidad de energía de la fuente o el voltaje, ¿sí? Entonces, como el voltaje era el que se dividía, yo tenía que hacer unas consideraciones para calcular y me daba cuenta de que la potencia estaba directamente relacionada con la división del voltaje porque la intensidad de la corriente se veía igual en todo momento, etcétera, etcétera. El siguiente tipo de circuitos que a nosotros nos corresponde estudiar es el circuito paralelo, ¿sí? ¿Qué son los circuitos en paralelo? Ya habíamos visto cuando hablábamos y estábamos jugando en nuestro laboratorio en el Simulink,
que las resistencias en paralelo, ¿sí? Las resistencias en paralelo o en que habíamos hecho para jugar eran resistencias que estaban conectadas todas en el mismo punto de ambos lados, ¿sí? Entonces, todos los positivos, digamos, para darle la idea de polaridad, estaban conectados al positivo, todos los negativos conectados al negativo, ¿sí? Esa es la idea del paralelo cuando nosotros lo vemos a nivel de la carga, a nivel de las resistencias. Pero también yo puedo, o más bien tengo la definición de circuito en paralelo basada en la corriente. ¿Por qué siempre me estoy basando en la corriente? Porque la corriente es la que me define qué es lo que está o cómo se mueve la energía en el circuito para que haga algo. Al final, el voltaje es solo un generador de energía, ¿sí? Es como el que empuja a los electrones, pero la corriente es la que permite que el circuito haga algo. Entonces, un circuito resistivo en paralelo, siempre comenzamos con los resistivos, luego hablaremos del resto, se forma si existe más de una trayectoria para la corriente. En este punto yo ya tengo una bifurcación. Como podemos ver justamente en la diapositiva, siempre inclino así porque la cámara no me deja ver una pantalla, todo es un desastre, pero no importa. Sí, entonces, yo tengo una corriente generada por el punto A. Si fuera solo la parte B, es decir, si fuera solo A, la resistencia, esta resistencia que vamos a llamarla resistencia 1, esta la voy a llamar resistencia 2. Si fuera solo la resistencia 1, tendríamos un circuito en serie completo, ¿sí? ¿Qué es lo que me estoy dando cuenta aquí? Que en este punto, la corriente hace una bifurcación. ¿Sí? Y como la corriente hace una bifurcación, aquí la corriente tiene dos caminos. Básicamente, en los circuitos en paralelo, la corriente se va por distintos caminos o por todos los caminos posibles. Cada trayectoria del circuito se conoce como rama, ¿sí? Y si un circuito tiene más de una rama, se considera un circuito en paralelo. Si recordamos lo que habíamos visto en la clase anterior, en este, por ejemplo, en el circuito de los divisores de voltaje que habíamos hablado, nos damos cuenta que justamente este circuito tiene una sola rama. Esa rama tiene muchas resistencias, pero es una sola rama. Entonces, como es una sola rama, la intensidad de la corriente se mantiene durante todo el circuito. Pero cuando yo tengo el circuito en paralelo, yo me doy cuenta de que aquí la corriente tiene necesariamente que dividirse. En este circuito en paralelo, la corriente se comporta como el agua. ¿Sí? Todos hemos jugado en la arena, todos hemos ido a la playa. ¿Y qué es lo que hemos habitualmente hecho? Líneas en la arena para que pase por ahí el agua. Y si hacemos una sola línea, el agua solo pasa por esa línea. Si hacemos una Y, el agua pasa por las dos líneas. ¿Sí? Así se comporta el agua. En este sentido, la corriente se comporta exactamente igual. Es decir, yo aquí tengo una cantidad de intensidad, ¿sí? Intensidad de T, intensidad T, y la intensidad, aquí se va a ir voy a tener una intensidad 1 y aquí voy a tener una intensidad 2. Entonces, los circuitos en paralelo son circuitos en los que la corriente no es constante en todas las ramas del circuito, ¿sí? Aquí la corriente que va a pasar por la resistencia 1 es diferente de la corriente que está pasando por la resistencia 2 y como les digo que se comporta como el agua, obligatoriamente las dos corrientes tienen que ser iguales a la corriente total, ¿sí? Siempre se comporta, el circuito paralelo siempre se comporta como el agua. Entonces aquí vemos varias características de los circuitos paralelos, varias combinaciones que al final son paralelos. ¿Y qué es lo que me define el paralelismo? ¿Sí? Me define que justamente yo pueda determinar los caminos de la corriente. Por ejemplo, aquí yo puedo darme cuenta que en este punto se bifurca y aquí se vuelve a unir. Aquí yo me doy cuenta que en este punto se bifurca y aquí se vuelve a unir. Lo mismo aquí, aquí se bifurca y aquí se vuelve a unir. Y de nuevo, aquí se bifurca y aquí se vuelve a unir.
¿sí? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta también en los circuitos paralelos? En los circuitos paralelos tengo una conexión de bifurcación y tengo una conexión de reunión, ¿sí? Esto es un poco como las Shiris y las 6 de diciembre, ¿sí? Si pensamos que vamos de sur a norte, las Shiris y las 6 de diciembre tienen un punto de bifurcación en la Plaza Argentina por el Tribunal Supremo Electoral o como sea que se llame ahora, y tiene un punto de unión pasando la Río Coca, ¿sí? Y los carros fluyen de un lado y fluyen del otro, ¿sí? Entonces, un circuito paralelo tiene eso. Un punto de bifurcación, un punto en el cual la corriente se bifurca en uno o más caminos y un punto de reunión donde todas las corrientes o todas las ramas, hablemos de ramas, se vuelven a reunir. ¿Por qué tienen que necesariamente volverse a reunir? Porque recordemos que esto es un circuito. Entonces, siempre tiene que haber el cierre del movimiento de la corriente. Si esto no se vuelve a reunir, tenemos un circuito abierto. Y como nosotros ya sabemos, en un circuito abierto no pasa la corriente. Nunca dejan de llegar correos. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se ven estos circuitos en paralelo? En cada circuito paralelo, el voltaje se mantiene constante en cada una de las ramas del circuito, siempre. Entonces, yo tengo este circuito en paralelo, obviamente es un circuito paralelo, ¿por qué? Porque el punto, primero, algo que tenemos que darnos cuenta y es muy importante para nosotros nuestro análisis. En este ejercicio, en este gráfico que vemos de ejemplo, el punto D, el punto C y el punto B son el mismo punto, incluido el punto A. Mientras que el punto H, el punto G, el punto F y el punto E también son el mismo. En este caso, este punto viene a ser la bifurcación. Y este punto viene a ser la reunión. ¿Sí? Entonces, pero ustedes me dicen, pero no está bien, profesor, porque el B y el C claramente son dos puntos distintos y entre ellos hay un cable. Exactamente. En este sentido, para nosotros a nivel de circuitos eléctricos, y esto es muy importante que lo notemos aquí en circuitos en paralelo, porque luego de esto va a depender mucho de nuestro análisis para poder generar circuitos de memoria, es que este punto y este punto están directamente conectados. Es decir, ¿qué quiere decir que están directamente conectados? Que entre estos dos puntos no hay carga. Si aquí hubiera una resistencia, un capacitor, un elemento inactivo, no puedo decir que el punto B y C son iguales. Pero entre el punto B y C solo hay conector, solo hay cable, no hay nada más. Por lo tanto, el punto B y el punto C son exactamente el mismo. ¿Sí? De esto ya habíamos hablado un poco cuando hacíamos la configuración de nuestro circuito en serie para la medida. Y yo les decía, si yo pongo aquí un amperímetro, me va a dar o un voltímetro me va a dar lo mismo porque es del mismo punto. En los circuitos paralelos se nota mucho más qué es lo que significa el mismo punto, ¿sí? Entonces, este es el punto de bifurcación y este es el punto de reunión. ¿Cuál es la característica? Que en cada una de estas cargas, el voltaje es igual. ¿Sí? En cada una de estas cargas, el voltaje es igual. Vamos a comprobarlo, ¿sí? Vamos a simular un poco un circuito paralelo y vamos a darnos cuenta a ver si es cierto, ¿sí? Está haciendo calor. Pues que tengo muchos sacos encima.
Un segundo. Entonces, está aquí mi simulador. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Como ya sabemos que las pantallas titilan por alguna razón que no alcanzo yo a explicar, pero la vida es así. Simulink. Entonces, yo voy a necesitar unos 3, igual que en nuestro ejemplo. ¿Sí? Voy a poner este resistor ahí y este resistor ahí. ¿Sí? Para el ejercicio voy a poner cualquier resistencia. Vamos a suponer que en este caso no voy a poner resistencias iguales, sino voy a poner resistencias diferentes. 1100, ¿sí? Una resistencia de 1100, una resistencia de 4300, una resistencia de 5000. ¿Sí? Entonces tengo una carga definida en cada uno de los puntos. Necesito una fuente, que es una DC Voltage Source. ¿Sí? Lo voy a poner ahí. Necesito un sensor de voltaje. ¿Sí? En este caso voy a darle la vuelta para que eso. De voltaje. Voy a necesitar 3. Y todas las otras cosas. Okay. El PS Simulink Converter. Un solver para que funcione mi sistema. Listo. Hay una referencia. Referencia eléctrica. ¿Sí? Tengo todo para mi circuito. Entonces, voy a conectar. Voy a conectarlo ahí. Y voy a conectarlo ahí. ¿Por qué no quiere conectarse? Eso era. No quiere conectarse, entonces esto voy a conectarlo ahí. Voy a hacer esto más para acá. Y voy a conectar esto ahí. Y voy a conectar esto ahí. La referencia eléctrica la voy a poner ahí. El solver a la referencia eléctrica. Listo. Entonces, tengo, como podemos darnos cuenta, un circuito en paralelo. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, voy a conectar las fuentes de voltaje. Las voy a poner externamente a las fuentes de voltaje. Es decir, voy a conectarlas acá. Eso, ahí. Entonces, ese de ahí. El display. ¿Ya? Entonces, el positivo con el positivo. El negativo con el negativo. Esto ahí y esto ahí. El positivo con el positivo y el negativo con el negativo. A ver, no me deja. No me deja la conexión, no sé por qué. Vamos a ir viendo poco ahí. Sí, ya sé por qué no me deja, porque estoy conectando lo que no es. ¿No? Esto va ahí y esto va ahí. Esto va ahí. Vamos a ponerlo igual acá abajo. Esto va ahí y esto va ahí.
Vamos a poner una fuente de 12 voltios igual. Listo. Entonces tengo un circuito. Voy a un segundo para que no se demore tanto en correr y run. Y no estoy midiendo ningún voltaje. Bien. ¿Por qué no estoy midiendo ningún voltaje? Ya sé por qué no estoy midiendo ningún voltaje. Esto tiene que desaparecer. Esto tiene que venir acá. Sí saben por qué no estaba midiendo ningún voltaje, ¿no es cierto? Porque le estaba aplicando voltaje aquí y voltaje aquí. Y ambos daban el positivo. Entonces, para no hacerme el lío, voy a darle la vuelta a esto, control R. Voy a desconectar este cable. Voy a poner esta fuente aquí. Voy a conectar esto aquí. Y voy a conectar esto a Z. Voy a conectar esto ahí, se va. Y voy a conectar esto ahí. Y voy a conectar esto ahí. Ya. Vamos a correr de nuevo. Y ahora sí, ya está funcionando porque ya estoy dándole voltaje aquí, en lugar del voltaje aquí y el voltaje aquí o aquí. Entonces está funcionando correctamente. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta? Que justamente se cumple lo que dice la teoría, ¿sí? En cada una de estas ramas, el voltaje es constante. Entonces, si yo tengo una fuente de 12 voltios, el voltaje o la caída de voltaje que yo voy a tener en cada una de estas ramas, no en la resistencia, en la rama, ¿sí? De aquí a acá, es exactamente el mismo. Ahora yo les hago una pregunta. Nosotros ya sabemos que es un circuito en serie. ¿Cuál es la corriente que va a circular a través de cada rama? ¿Sí? Es decir, yo sé que acabo de darme cuenta que si la corriente se comporta como el agua, yo tengo un poco de corriente aquí, un poco de corriente aquí y un poco de corriente aquí, ¿sí? En las tres ramas. Si tengo un poco de corriente en cada una de las tres, voy a poner A, A. Esta es mi rama A, ¿sí? Aquí esta es mi rama A. Esta es mi rama B. Y esta es mi rama C. Ya. Entonces, no estoy hablando de las resistencias como tal, estoy hablando de las ramas. Tengo la rama A, la rama B y la rama C. Entonces, como yo ya sé y la teoría lo predice, la corriente va a dividirse aquí, va a dividirse aquí, va a dividirse aquí, porque ya sabemos que la corriente se comporta como el agua. Entonces, durante toda la rama B, solo durante la rama B, ¿la corriente es constante o no? O dicho de otra manera, ¿la corriente que yo mido antes de la resistencia es igual a la corriente que yo mido después de la resistencia? Señor Fuertes, ¿qué le parece a usted? Es que no sabría responder, pero creo que no. ¿Por qué no? Es que estoy confundido si es que la resistencia bajaría el voltaje o la corriente. Ya, esa es una buena pregunta. Entonces, recordemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de ramas. Ya habíamos dicho que era una rama. Una rama era una bifurcación de la corriente en un circuito, ¿sí? Pensemos justamente en las calles, en la 10 de agosto, en la Chiris y la 6 de diciembre. Se separan en la Plaza Argentina, se vuelven a unir pasando el comisariato de los policías ahí
pasando la río Coca, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, ¿quién me está viendo que no sea de Quito? Porque puedo estar tranquilamente hablando en chino y nadie me dice nada. Señor Martínez. ¿Quién más? ¿Quién más? Pero ¿entiende lo que estoy hablando o se le hace ya? Excelente. Ah, sí, entonces todos tenemos que entender el ejemplito. Entonces, recordemos, en ese punto, digamos, se hacen dos ramas. La una rama va por la 6 de diciembre y la otra rama va por la X. Que es lo que tengo justamente yo en el circuito del Simulink. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de un circuito en serie? ¿Qué le pasa a la corriente durante un circuito en serie? ¿Quién me dice? Reducir voltaje. Se divide. ¿Perdón? Reducía en un circuito en serie. ¿En un circuito en serie qué le pasa a la corriente, señor de Castro? Se reducía. Se reducía. Señor Fuertes, ¿qué dice usted? Era constante. Era constante. Señor Wingla, el desempate. Constante también. Se mantiene constante, ¿sí? ¿Qué es lo que varía en el circuito serie? El voltaje. Por eso teníamos los divisores de voltaje que me servían para subir o bajar el volumen. Ya. Entonces, la rama B, tal como está definida, ¿es o no es un circuito en serie? Solo la rama B. Olvídense del resto. Exactamente, es un circuito en serie. Entonces, la corriente que va a fluir por toda la rama B, ¿sí? Siempre va a ser igual. Si aquí yo tuviera más resistencias, por todas esas resistencias pasaría la misma corriente, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Y de nuevo, y entonces por toda la rama B vendría a pasar la cantidad de voltaje que está otorgándome la fuente. Entonces, podemos pensar en un circuito en paralelo como una conexión de varios circuitos serie. No en serie, sino en paralelo. ¿Qué quiere decir? Cada una de las ramas de un circuito en paralelo es un circuito en serie. ¿Sí? Vamos a ver luego que yo puedo tener circuitos series, paralelos, serie y paralelo, paralelo y serie, un montón de cosas. Pero estos dos conceptos son súper importantes porque me permiten darme cuenta de cómo está evolucionando el movimiento de la corriente. Y lo que me da a mí justamente cómo está trabajando mi circuito es el movimiento de la corriente. Entonces, la fuente en este caso está proveyendo 12 voltios. Sabemos por la teoría y lo hemos comprobado en nuestra medición que en efecto en cada una de las ramas hay 12 voltios. ¿Sí? Entonces, aquí hay 12 voltios, dependerá de la resistencia, el valor de la intensidad, eso ya lo sabemos. Aquí hay 12 voltios y aquí hay 12 voltios. ¿Ok? Entonces, hemos comprobado justamente que en el circuito paralelo, el voltaje es constante, la corriente se divide. En el circuito en serie, la corriente es constante, el voltaje se divide. Y cada rama de un circuito en paralelo puede considerarse como un circuito en serie con sus características. ¿Sí estamos claros con esos tres conceptos? Sí, preguntas. Señor Rivera. Yo me confundí. Claro, claro. Lo último que habíamos dicho. En un circuito en serie, la corriente se mantiene, o sea, la corriente es la misma en todo el circuito y el voltaje se divide. En un circuito en paralelo, el voltaje se mantiene, el voltaje es igual en todo el circuito, pero la corriente se divide en cada bifurcación, en cada rama, ¿sí? Y cada rama de un circuito en paralelo puede ser analizada como un circuito en serie. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Ya, más preguntas sobre esto. Estos tres conceptos son súper importantes. Más preguntas. Señor Martínez.
Profe, entonces en este circuito que estamos aquí, la corriente en el tramo A y en el tramo B, como en el tramo C, ¿son diferentes? Son diferentes. Midámoslo, ¿sí? Midámoslo justamente para que comprobemos. Luego vamos a ver esto voy a poner aquí. Ya, entonces, si aquí puse las tres medidores de voltaje, acá al otro lado voy a poner las tres medidas de corriente. A ver, entonces necesito un current sensor. No current source. Ya vamos, luego hablaremos de las current source. Ahorita current sensor. Current sensor. Sí. Necesito esto, necesito esto, necesito esto. Esto. Necesito esto. Entonces, fuentes de corriente, les voy a dar la vuelta para que me apunten al otro lado. Eso. Obviamente la conexión tiene que ser de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la conexión? La conexión es en serie. Voy a borrar este conector. Voy a borrar este conector. Voy a medir la corriente antes porque yo ya sé que en todo el tramo la corriente es la misma. Y si la mido antes o después de la resistencia, me va a dar lo mismo. Voy a borrar este también, por alguna razón. Entonces, tengo el sensor de corriente. No, tengo que darle la vuelta para que me quede una conexión útil, porque si no va a quedar, si no iba a quedar un desastre de conexión. Voy a ver mejor esto de aquí. Listo. Entonces, P y C. Listo. Entonces, esto se conecta aquí. Esto se conecta aquí y esto se conecta aquí. Esto se conecta aquí. Voy a hacerlo un poquito más para acá. Eso. Esto se conecta aquí. Y esto se conecta aquí. Listo. Entonces, tenemos las tres ramas iguales, ¿sí? Solo que ahora he incluido en serie el amperímetro. Vamos a poner los medidores. Esto lo voy a mandar por aquí. Esto voy a mandar por aquí. Como cada simulador tiene su propia estructura de movimiento, a veces se complica. Ya, esto aquí. Listo. Entonces, voy a poner play. Y veo justamente, recordemos que esto está en amperios, y veo que a pesar de que la corriente se mantiene constante en todo el circuito, me doy cuenta que el voltaje se mantiene constante, la corriente en cada una de las ramas varía. ¿Sí? En cada una de estas ramas, la corriente es diferente. Pero, ¿qué es lo que habíamos dicho? Esto se comporta como el agua. Entonces, si hacemos un circuito que divida el agua, y que luego la vuelva a unir, me dice que la corriente que está saliendo de aquí, ¿sí? Tiene que ser la misma corriente que va a llegar aquí, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que este es mi punto de bifurcación y este es mi punto de unión, ¿qué es lo que tengo, qué es lo que me da a entender? ¿Sí? Señor Torres, ¿qué le parece a usted? Si este es mi punto de bifurcación y este es mi punto de reunión, y yo tengo que la corriente que sale de la fuente es la misma corriente que tiene que volver
y que en el punto de bifurcación se dividen 3 de estas corrientes, aquí tiene que llegarme qué valor de corriente. Aquí, en este punto, en este conector. ¿Qué valor de corriente tengo que medir? El mismo que partió desde el inicio. ¿Qué es cuál? La suma de las tres corrientes. Exactamente, ¿sí? Para todos es claro justo ese concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? Justamente a nivel de simulación y qué es lo que me predice la teoría. La suma de las corrientes medidas en cada rama de un circuito paralelo es la corriente total del circuito. En este caso, si alguien puede ayudarme sumando estas 3 que están que estamos simulando aquí en el Simulink, para saber cuánto es de la corriente total. Me salió 0,016. 0.0016. 0.01610. 0.016. Ok, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la corriente total sería 16 miliamperios. ¿Sí? ¿Cómo compruebo esto? ¿Sí? Volvamos a nuestra teoría. Volvamos a nuestra teoría. ¿Sí? ¿Cómo compruebo esto? Con la ley de corriente de Kirchhoff. Si hay una ley de voltaje, hay una ley de corriente. ¿Y qué es lo que me dice esta ley de corriente? La teoría. La suma algebraica de todas las corrientes entrando y saliendo de un nodo siempre es igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo el nodo A y el nodo B. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las corrientes en el nodo A tiene que ser igual a la suma de las corrientes en el nodo B. Lo vemos mucho más fácil en este gráfico. ¿Sí? Déjenme volver a poner el cursor. ¿Sí? Lo vemos mucho más fácil en este gráfico. ¿Sí? Aquí yo tengo un punto. ¿Ok? Tengo este punto este es mi punto de bifurcación. Este es mi punto de bifurcación. Ok. Entonces, como ese es mi punto de bifurcación, todas estas corrientes entrantes, corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, ¿sí? Hasta corriente N, que convergen en un punto, ¿sí? La suma de las corrientes convergentes en un punto es igual a las corrientes que fluyen a partir del punto convergente. Aquí pueden salir, por ejemplo, yo puedo tener 4 corrientes, supongamos esto, lo que se me ocurre. Tengo el punto de bifurcación y entra una corriente de entrada 1, una corriente de entrada 2, una corriente de entrada 3 y una corriente de entrada 4. Pero por razones que no vamos a detallar ahorita porque se nos acaba la clase, pero la próxima vamos a simular justamente eso. Yo tengo una corriente de salida 1, una corriente de salida 2, una corriente de salida 3, una corriente de salida 4 y una corriente de salida 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? La ley de Kirchhoff me define que I de 1 más I de 2 más I de 3 más I de 4 del lado de la entrada, ¿sí? Todos son de entrada, es igual a I de 1 más I de 2 más I de 3 más I de 4 y más I de 5, ¿sí? Esta es la definición de la ley de Kirchhoff, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí en ese sentido? Me sirven los circuitos, ¿por qué? Porque solo yo tengo un conector que me lleva desde el polo positivo de la fuente hasta un nodo, ¿ok? Entonces, aquí está circulando solo una corriente, aquí. En el nodo A, yo tengo una bifurcación, justamente. Tengo una bifurcación, que él me predice la ley de Kirchhoff.
que la corriente que incide en el punto A, ¿sí?, es igual a la suma de las corrientes que fueron incididas, es decir, I total, como lo acabamos de predecir en el ejercicio simulado, I de A es igual a I1 más I2 más I3. En este lado del circuito, voy a hacer una división aquí. En este lado del circuito, no me importa nada lo que esté más allá. Para la ley de Kirchhoff, el nodo y nada más. La corriente que incide o la corriente que entra siempre es igual a la corriente que salga, sin importar cómo se divida. Aquí estoy dividiendo una corriente en 3, aquí estoy dividiendo 4 corrientes en 5. En ambos casos, las dos magnitudes de corrientes sumadas son iguales. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo se comprueba? Porque lo vemos del otro lado. En el nodo B, que es un punto de reunión, ¿cuántas corrientes inciden? ¿Quién me dice cuántas corrientes inciden? 3. 3. ¿Y cuántas corrientes salen? 1. Una, exactamente. Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff? Que la suma de estas 3 corrientes que están incidiendo en el punto de reunión tiene que ser necesariamente igual a la corriente que sale del punto de reunión. ¿Sí? Básicamente, lo que estoy diciendo es que la corriente en el punto de reunión y en el punto de bifurcación van a ser la misma y que esas corrientes entre el punto de bifurcación y el punto de reunión se van a dividir como corresponda de acuerdo a la carga que esté manejándose en esas ramajes, pero siempre va a ser su sumatoria igual. Entonces, aquí es lo que yo tengo, o básicamente, puedo decir que la sumatoria en I de las corrientes de I, salientes, es igual a la sumatoria en I, en J, de las corrientes de J entrantes en un nodo. ¿Sí? Siempre medido en un nodo. En este nodo yo mido, en este nodo siempre va a haber la misma cantidad de corriente. Y ustedes me dicen, pero ¿y la separación? No importa. Aquí puedo yo tener 30 ramas. Si sumo las corrientes de esas 30 ramas que salieron desde el punto de bifurcación, tiene que ser igual a la corriente que entró. Si tengo 30 ramas y solo sale una después del punto de reunión, lo que sale es igual a la sumatoria de las 30 que entraron en ese nodo. ¿Sí? Esa es la segunda ley de Kirchhoff o la ley de la corriente. La ley de la corriente para nosotros es muy importante porque me sirve justamente para definir cómo yo conecto mis dispositivos en mi circuito. ¿Sí? Ya vamos a ver se nos acabó la clase, ya vamos a ver el día martes que los circuitos en paralelo tienen un par de consideraciones adicionales, no con el voltaje como hemos visto hasta ahora, sino con la corriente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que dar, o sea, la definición del circuito la da cómo se mueve la corriente, siempre. Pero las consideraciones de voltaje que están para circuitos y la consideración de la corriente que son para circuitos en paralelo me definen cómo mi circuito va a funcionar o, dicho de otra manera, cuánta energía voy a tener en determinada rama para el funcionamiento de mi elemento. ¿Sí? Que eso es justamente una de las cosas que nosotros tenemos que definir al momento de diseñar circuitos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros con todo lo que hemos visto el día de hoy? Excelente, excelente. Bien. Pues quisiera comenzar con la siguiente diapositiva, pero en esa diapositiva sí vamos a necesitar más tiempo y no quiero dejar ese concepto encimita, porque si nos confundimos con ese concepto nos va a ir muy bien en el examen y no vale. Entonces, vamos a cerrar la clase acá. Todos pueden acceder a la bibliografía, ¿no es cierto?, que subí ya en el Teams.
Estaba haciendo pruebas justamente con las asignaciones de las tareas. Creo que ya entendí cómo funciona, entonces ya terminando esta clase ya voy a hacer la asignación que les había ofrecido de la tarea. Voy a revisar de nuevo qué ejercicios tienen que realizar, de qué libro, de los libros que les he entregado, y según eso vemos, les explico ahí mismo la fecha de presentación, ¿sí? Como no me acuerdo a quién me preguntó, pero en todo caso les repito a todos, los ejercicios que son de consultas, que son de ensayos y cosas así, informes y lo que sea, eh, todo en computadora, siempre con la bibliografía correspondiente, ¿ok? Si son ejercicios que ustedes tienen que realizar manualmente, digamos, en hojas de papel, eh, lo más claro posible, obviamente, y foto con la mejor resolución para que yo pueda revisar. La idea justamente es que podamos ver los ejercicios, que ustedes vean, este ejercicio, profesor, no puedo realizarlo, tratamos de resolverlo en clase, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, la idea, esta parte es sumamente matemática. De hecho, como ustedes pueden darse cuenta, las fórmulas son súper sencillas. Muchas veces la fórmula es una división o una multiplicación o una suma. Pero el asunto no es la complejidad matemática, sino la complejidad eléctrica. Es decir, si multiplico, yo sé que multiplicar 3 por 2 me da 6, pero ¿qué significa ese 6 dentro de mi circuito? Es lo que nos corresponde a nosotros aprender. ¿Ok? Entonces, preguntas adicionales sobre lo que hemos visto el día de hoy, preguntas adicionales sobre lo que hemos visto esta semana. ¿No? Excelente. Entonces, si no hay más preguntas, estén atentos, por favor, al Yo, Teams. Inge, disculpe, tengo Sí, una señor pregunta. Carrió. Con respecto al informe y como dijo que ya iba a hacer la asignación de tareas en el team, se envía todavía el correo, ¿no? Sí, hasta que esté la tarea en el Teams, lo enviamos al correo. Ya, el informe. Ya, gracias, Inge. Ujú. Listo. Sí, porque hoy día tienen que presentar justamente un informe de laboratorio. Voy a tratar de ponerle esa asignación ya para que quede el informe de laboratorio aquí en el Teams. Entonces, si no queda o si no reciben esa notificación o si no la ven, al correo. Ah, preguntas adicionales. Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día martes. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Inge. Gracias, Hasta Inge. luego. Hasta Buena luego. tarde. Hasta luego. Hasta luego.